creado de la agenda de ustedes, con lo cual doblemente agradecido por la invitación. Hoy, efectivamente, como decía Simón recién, vamos a hablar de ciberseguridad. Y primero vamos a tratar de demistificar algunas cosas, porque habrán visto, y vamos a ver un poco durante la presentación, que hoy es muy común ponerle ciber a todo, ¿no? Hablan de ciber esto, ciberterrorismo, ciberdefensa, ciberseguridad, cibercrimen, etc. Pero también hay un gran mito que, digamos, de alguna manera emparentan a la ciberseguridad o relacionan a la ciberseguridad en general con el mundo de los técnicos, con el mundo de los ingenieros, de los analistas, de los licenciados en informática. Y esto no es así. Vamos a ver que la ciberseguridad es un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de, digamos, de protocolos y de usos sobre la tecnología que es, por definición, multidisciplinario. No pertenece solamente al mundo de los técnicos, sino que nos hace a todos. Como dijo un colega hace un tiempo, parafraseando a un filósofo contemporáneo de dudosa procedencia, si la seguridad es una sensación, bueno, la ciberseguridad también es una sensación que nos hace, digamos, en base a buenas prácticas, en base a cómo nos comportamos online, si nos sentimos más o menos seguros, y por supuesto los criminales también saben esto. Entonces voy a compartir la pantalla como para, permiten un segundo, vamos a comenzar con una presentación. Básicamente, primero algunas pautas, ¿no?, para a lo largo de la charla hablar el mismo idioma, ¿no? ¿A qué llamamos ciberdelito versus cibercrimen y qué es un delito tecnológico? ¿Por qué podemos ser víctimas de cualquiera de estas cosas o no? Y que lo utilizaremos como palabras a lo largo de la charla. Ciberdelito, esto por los que estudiaron abogacía o criminalística o fueron policías o son policías, básicamente pueden llevarlo a la gran definición, a la gran diferencia entre delito y crimen. En el mundo ciber es muy similar. Es básicamente el delito, se lo trata como un concepto estratégico, digamos, desde un punto de vista del fenómeno de la criminalidad en general, de los comportamientos de la sociedad, que muchas veces pueden o no ser delitos, o sea, crímenes, perdón, o sea, pueden o no vulnerar una ley. Por ejemplo, en el caso ciber, el cyberbullying, es decir, cuando un grupo de gente molesta a un menor en el sentido de que lo acosan entre menores, ¿no? Estamos hablando, hoy no es un delito, lamentablemente, como en otros lugares del mundo, pero es un comportamiento, digamos, dudoso, por lo tanto, se estudia como fenómeno del ciberdelito. Cibercrimen, en cambio, llevándolo a la seguridad tradicional, a la seguridad física, el crimen es cuando algo, digamos, de forma exprofesa viola la ley. Por ejemplo, un asesinato. Bueno, en el mundo del cibercrimen son delitos, digamos, son justamente aquellos delitos que al violar una ley se convierten en crimen y específicamente están penados por la ley. Entonces, muy a grandes rasgos podemos decir, que habrán visto, habrán notado, que los ministerios de seguridad de las provincias, de la nación, etcétera, hablan de direcciones de ciberdelito porque tienen un concepto estratégico. Cuando las policías, si les toca en algún momento ir a hacer una denuncia por un tema de estos, siempre es conveniente pedir por el área de cibercrimen, la unidad de cibercrimen de esa fuerza policial, porque tienen otras relacionadas con tecnología, pero cibercrimen es justamente la que les va a tomar la denuncia cuando tienen un delito en el ciberespacio. Y un concepto distinto, está emparentado, pero no es lo mismo, y en el ámbito policial se trata de forma distinta a la hora de que, si tienen la desgracia de tener alguno de estos temas que veremos, no tienen que ver con lo mismo, que se llaman delitos tecnológicos. Delitos tecnológicos son delitos tradicionales cometidos a través de la tecnología. Por ejemplo, venta de armas por internet, venta de drogas por internet, extorsiones por internet, digamos, pedidos de secuestro por internet. Ustedes sufren alguna de estas cosas
no es recomendable un área de cibercrimen, sino un área especializada en el otro tema, donde pedirán ayuda a los técnicos de cibercrimen. Pero para mí es muy importante separar estas cosas porque a la hora de, digamos, por un lado, hoy vamos a ver mitigar estos problemas, pero como veremos, nadie está exento y si en algún momento su organización o ustedes como ciudadanos tienen que hacer una denuncia, es muy importante si fue en el ciberespacio, ¿no? Con un delito exclusivo del ciberespacio, y del cibercrimen, si fue un delito tradicional, que fue a través de Internet, por ejemplo, por un pedido de secuestros, una estafa o lo que sea, es delitos tecnológicos. Y en general, cuando hablamos de, digamos, cibercrimen, decíamos hace un rato que son los delitos, digamos, aquellos que violan la ley y se convierten en crímenes, que se cometen en el ciberespacio. ¿Ves? Para aclarar y tomar una definición que la toma la Argentina, ¿a qué consideramos ciberespacio? Bueno, hay un montón de definiciones. Si lo buscan en Google, si lo encuentran en Wikipedia, si hay un montón, montón, montón. Yo tomo, y siempre en las distintas leyes que hay, toman esta definición de la Estrategia Nacional Argentina de Ciberseguridad. Está tomada básicamente de las normas ISO. Y lo tomo por dos motivos. Primero, esta definición dice que el ciberespacio es un espacio de interconexión entre dispositivos y personas. Esto es muy importante, porque, te digo, esto cumple dos temas muy importantes para nosotros, por los cuales siempre los técnicos, ya desde un punto de vista del cibercrimen, tomamos esta definición. Primero porque incluye a las personas. El humano forma parte del ciberespacio, con interconexión entre humanos y dispositivos. Porque el humano puede ser víctima, puede ser victimario, puede ser influenciado para justamente modificar algún dispositivo. Entonces, el humano forma parte del ciberespacio y por lo tanto, a la hora de perseguir o investigar, nosotros investigamos humanos, no dispositivos en sí. Y el segundo concepto muy importante es que el ciberespacio es más que Internet. Si uno pudiera hacer una encuesta rápida, preguntar a la gente a qué considera el ciberespacio, casi con un 90% te dirían que el ciberespacio es Internet. No, el ciberespacio es todo espacio virtual que interconecta dispositivos con personas. Entonces, por ejemplo, la red de telefonía celular forma parte del ciberespacio, aunque no tengas plan de datos, quiero decir, ¿no? En la red privada de tu oficina, desconectada de Internet, forma parte del ciberespacio. Entonces es importante esta definición porque es mucho más que Internet e incluye al humano. A mí me gusta comenzar esta charla con dos definiciones, con dos frases. Una de este señor, que hasta hace un tiempo era el director general, el CEO, gerente general de Cisco. Cisco es una compañía que, muy entre comillas, se dice que son los dueños de Internet, básicamente porque se estima que el 80% de los dispositivos Cisco son los que conforman el 100% del tráfico de Internet. Siempre entre comillas, ¿no? Digamos, pero tiene una influencia importante. Este señor dijo que existen dos tipos de organizaciones, aquellas que han sido hackeadas y aquellas que aún no saben que han sido hackeadas. Bueno, esto es muy importante porque lo que nos quiere significar, y con experiencia y vasta experiencia, es que, digamos, nadie está exento y que todos vamos a ser en algún punto, lamentablemente, víctimas de algún ciberdelito, un cibercrimen. Y en particular, lo que nos está diciendo es que ya se cambia el eje de la pregunta, ya no es ¿qué pasa si soy víctima de un cibercrimen? Sino de ¿qué pasa cuando sea una víctima del cibercrimen? Nuestra estrategia, como en todo lo que hace la seguridad, sea la nacional, la ciudadana, etcétera, el ciberespacio no está exento de esto, tiene que ver con la prevención. La mayor de las fortalezas en cualquier estrategia de ciberseguridad es el fortalecimiento de la prevención. Y este otro señor, que digamos, también es el jefe, en este caso del mando conjunto de ciberdefensa de España, desde su óptica castrense, su óptica militar, dijo que esta es la primera vez en la historia donde no es el militar o el policía el que está en la primera línea de defensa,
En este espacio, en esta quinta dimensión de conflicto, como lo llaman los teóricos de la defensa, es decir, luego de tierra, mar, aire, espacio, se considera el ciberespacio, con esta definición que vimos antes, como la quinta dimensión de conflicto. La primera línea de defensa es el ciudadano, porque el ciudadano, como les decía, el humano, forma parte del ciberespacio, puede ser influenciado, son la primera línea de defensa y por lo tanto si fortalecemos las capacidades del ciudadano para defenderse, para no ser víctima, vamos a fortalecer todo el sistema. Como decíamos al comienzo, digamos, esto hay un gran mito que es donde la ciberseguridad y las buenas prácticas son una cosa de técnicos y esto no es así. Digamos, las estrategias exitosas de ciberseguridad, sean para la organización o para los individuos, tienen dos pilares muy importantes. Una es netamente técnica, que es lo que habrán escuchado toda su vida, de tener el último antivirus, la última versión del sistema operativo. En el caso de empresas y organizaciones, digamos que el técnico se ocupe de que el router, el firewall, digamos, eso sí, es muy de técnico, es importante, pero tan importante como eso, y es lo que vamos a ver hoy, es el conjunto de buenas prácticas que realiza el usuario. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al plano de la seguridad física, seguridad tradicional, yo puedo tener una puerta pentágono con doble laminado, quíntuple, aprestillado automático, ¿no? Pero si la llave se la entrego a ver, que sea involuntariamente al criminal, de nada sirvió la puerta pentágono, que es el quíntuple aprestillado y demás. Entonces, lo que vamos a ver es un conjunto de 5 puntos, 5 buenas prácticas que yo les puedo asegurar que si la incorporan a su vida y que estas no son técnicas, digamos, técnicas en el sentido de complicadas, estas 5 buenas prácticas, les puedo asegurar que van a complicarle la vida a cualquier atacante que quiera hacerse de sus credenciales y sacarles información o utilizar, digamos, en su nombre las cuentas de ustedes. Una de las primeras cosas que tenemos que cambiar en la mentalidad en Sudamérica en general y en Argentina en particular es una frase que tenemos muy arraigada, que es: yo no tengo nada que esconder. Bueno, vamos a ver a lo largo de la charla con algunos ejemplos que nadie tiene nada que esconder, pero muchas veces el criminal lo que busca es utilizar nuestras credenciales, nuestras conexiones para usar nuestra información en nuestra propia contra o para, digamos, cometer delitos en nuestro nombre. Y estos son delitos cada vez más comunes. Primer punto, seguramente de esto les habrán hablado millones de veces, pero permítanme repasar un tema específico, porque no deja de ser importante. Seguridad en las claves. Habrán escuchado muchas veces que tienen que ser claves de por lo menos 8 caracteres, por lo menos algún carácter en mayúscula, que sean alfanuméricas. Todo esto es cierto, pero ¿por qué? Porque me interesa que se lleven algunos conceptos importantes. ¿Por qué es importante la longitud y la complicación, por así llamarla, de la clave? Porque a medida que es más complicada, a medida que es más larga y es más, digamos, alfanumérica y tiene caracteres especiales como signos de admiración y demás, es más difícil probar todas las probabilidades con una técnica de ataque que se llama fuerza bruta. Fuerza bruta, así como suena a lo bruto, significa probar todas las probabilidades de una clave hasta que la encuentren. Ustedes tienen una clave muy sencilla, una secuencia numérica como 1, 2, 3, 4, 5, 6, son segundos. Si ustedes tienen su fecha de nacimiento, su DNI, el nombre de los nietos, el nombre de los hijos, son segundos. Entonces lo que se trata, habrán notado en el banco y demás, que no se repitan contraseñas, que no sigan ningún patrón y demás. Todo esto es importante, pero lo que me interesa que se lleven es por qué. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad en un momento, una causa bastante grande, de estar varios días en lo que era la Policía Metropolitana haciendo un peritaje bastante importante. Y recuerdo un día que había una señora muy mayor, ya después me enteré llegando a los 90 años, que la estaban ayudando incluso a llegar hasta ahí arriba, la estaban haciendo reconocer un router. Entonces le pregunto a uno de los policías: ¿qué está haciendo acá, pobre señora, que claramente no entiende nada? La están haciendo mirar temas técnicos. Bueno, la señora
tenía una conexión a internet en su casa y por, no sé, por desconocimiento o por facilidad de uso, tenía su conexión de Wi-Fi abierta sin clave. ¿Qué sucedió? Alguien, probablemente un vecino o alguien que estaba bastante cerca, utilizó su conexión de Wi-Fi para descargar imágenes de abuso sexual infantil, la mal conocida como pornografía infantil. Eso genera alertas y la policía actuó bien. Actuó bien porque en el marco de una causa penal, alerta de tal dirección IP, que es la manera en la que nos, digamos, identificamos en Internet, dirección IP, ¿a quién pertenece? Tal dirección, allanamiento, secuestro de equipos, señora detenida, etcétera, etcétera. Seguramente con el tiempo, horas, se habrá determinado rápidamente que señora no tenía nada que ver y que alguien utilizó su conexión. Pero en el medio, imagínense un allanamiento, los vecinos que miran, el problema de su vida, pobre señora mayor, por una clave. Pero así todo, por más que tengamos claves, como les comentaba, ponemos claves, en este caso de Wi-Fi, muy sencillas, también está la posibilidad de que algún vecino utilice mi conexión, o vecino sería lo de menos, ¿no? Digamos, alguien con malas intenciones que utilice mi conexión para hacer cosas en mi nombre. A mi izquierda verán esta falsa secuencia alfanumérica, y digo falsa porque justamente es alfanumérica, porque tiene puntos, no es solo números, pero así todo, fíjense que sigue el patrón que decíamos, 8 números, por lo menos 8 caracteres, alfanuméricos. Con una computadora, este programita que ahora les voy a mostrar, estima que probando todas las posibilidades con una computadora normal, se tardaría un día en averiguar la clave. Imagínense, alguien que esté cerca, simplemente deja una computadora y se queda probando claves. Y lo que estamos recomendando nosotros, y esto se los quiero transmitir como experiencia porque son muy efectivas, es lo que está arriba a la derecha. Que en lugar de passwords, o sea, en lugar de palabras clave, estamos recomendando utilizar passphrases, o sea, frases clave. ¿Por qué? Son mucho más largas, no son alfanuméricas, en este caso si le agregan números mejor, pero el truco es que son largas, difíciles de craquear, es decir, difíciles de probar por fuerza bruta todas las posibilidades y son fáciles de acordarse. Fíjense, San Martín cruzó los Andes, con una computadora tradicional se tardaría 106 trillones de años en averiguar todas las posibilidades hasta lograr esa clave. Pero fíjense también un dato de color. 106 trillones de años, que tienen como un número irrisoriamente grande, con el fin de decir esto es inviable para un atacante, pero no dice es imposible, porque nunca es imposible y esto cambia todos los días. Y a medida que digamos, la tecnología cambia, la tecnología avanza, bueno, el poder de cálculo de las computadoras tradicionales se hace más poderoso. Entonces, siempre lo que se busca, van a escuchar a lo largo de la charla, en seguridad, en ciberseguridad en particular, se trata de minimizar el riesgo, de mitigar la superficie de ataque. Jamás se va a eliminar del todo. Entonces, lo que hacemos es intentar hacerle la vida muchísimo más complicada a un atacante. Fíjense que por una clave, esta señora terminó allanada. Les voy a mostrar esta página para que prueben, por ejemplo, con las conexiones de Wi-Fi o las conexiones que tienen así básicamente de ustedes utilizando claves, que se llama How Secure is My Password, o sea, qué tan segura es mi clave.net, howsecureismypassword.net. Desde acá, esto les va a mostrar, digamos, la clave que pongan, cuánto se tardaría con una computadora tradicional en averiguar todas las claves. Hay distribuciones gratuitas que los atacantes bajan, programas que se ponen, digamos, a probar contraseñas. En tiempos normales, pre-pandemia, cerca del club de tiro aquí en San Telmo, tiene un bar, parte de su bar de su red social, digamos, de su sede social, perdón, tiene algunos pisos, club de tiro y demás, donde, bueno, cada tanto voy a tomar café con este, colegas y demás. Muchas veces por deformación profesional le he pedido el Wi-Fi. Si yo no viviera cerca y simplemente fuera alguien que va ahí, la clave, por cuestiones éticas no lo voy a decir ahora, pero son
4 letras y un número. 4 letras y un número, un atacante, por más que yo no fuera una persona que va a tomar café, fuera una persona que simplemente se sienta enfrente con una computadora o cerca, tardaría 2 milisegundos en averiguar esa clave. Pero en este caso, ¿se acuerdan que al comienzo les dije que siempre hay dos columnas? Una de buenas prácticas, que es esta, el que puso la clave, el que diseñó la clave, fue muy malo, pero además, el técnico que diseñó la red dejó unida la red Wi-Fi, o sea, la gente fuera de la organización que va a tomar café, estaba unida a la red, está unida a la red del club de tiro y del restaurante. Con lo cual, con un programita solo, con la red Wi-Fi, como persona que estaba ahí tomando café, pude ver, tener acceso a la base de datos de facturación, a la base de datos de clientes, a la base de datos de... Imagínense, una clave, esa organización puede tener un desastre en segundos. Entonces, muchas veces la clave y esta parte técnica, que en este caso literalmente es un clic para el técnico, separar las redes, son fundamentales para evitar dolores de cabeza. Entonces, ¿qué tan segura es mi clave? Fíjense otra que usan mucho, Mambrú se fue a la guerra. 143 trillones de años se tardarían, pero ven que son fáciles de acordarse porque son frases completas, sin espacio, mucho más fáciles de acordarse que una clave alfanumérica como te hace poner los bancos y demás. Entonces, seguridad en las claves, más allá de que uno no tenga nada que esconder, es muy importante saber que es una barrera entre mis credenciales y el criminal, ¿no? Para que no utilicen mi información y no utilicen mis credenciales a nombre de otros. Pero la clave por sí sola, cuando uno es víctima de distintos ataques, como los que vamos a ver después, la clave por sí sola no alcanza. Se dice que un sistema de autentificación, es decir, un sistema que te pide usuario y contraseña, comienza a ser seguro cuando cumple por lo menos dos de estas tres condiciones. Cuando se pide algo que sabes, algo que tenés y algo que sos. Algo que sé es una clave, un PIN. Digamos, es un método de acceso como el que vimos recién, a partir de una palabra, de un password, de una passphrase, me permite acceder al servicio. Combinado con algo que tengo es una tarjeta, un celular, un token, digamos, un dispositivo que combinado con la clave hace que sea mucho más seguro. Y algo que soy es algo biométrico, la huella, la cara, el iris, etc. Esto, cuando decimos 2 de 3, estamos hablando de tener un segundo factor de autentificación, además de la clave, lo utilizamos todos los días y no, digamos, no estamos acostumbrados a llamarlo de esta manera. Pero es realmente muy sencillo e incrementa el nivel de seguridad exponencialmente. Lo usamos todos los días en el cajero automático. Tenemos algo que tengo, una tarjeta, y algo que sé, un PIN. Uno sin el otro no sirve para nada. Si alguien me roba la tarjeta y no sabe el PIN, no lo puedo usar, y si alguien me robó el PIN o lo dejé anotado en un papelito, pero no se llevó la tarjeta, tampoco le sirve para nada. Este mismo concepto lo adoptan la mayoría de las plataformas de correo electrónico, de bancos, de Mercado Libre, de redes sociales, etcétera, justamente para evitar que si mi clave, por algún ataque o porque la dejé anotada en un papelito o porque se la dije a alguien y bueno, después la quiero usar desde otro lugar, si tengo activo un segundo factor de autentificación, esa clave que cae en malas manos no le sirve para nada. Y eso está muy bueno y mitiga más del 90% de los ciberataques. Esto no lo digo yo, hace un tiempo salió un estudio muy interesante que salió publicado, eh, por un lado, con un white paper técnico, pero para el público en general en el Wall Street Journal, que dice que el 90%, o sea, no el 10 ni el 20, el 90% de los ciberataques efectivos comienzan con phishing, que es lo que vamos a ver después, en alguna de sus formas, es decir, con que alguien me robó la clave. Si yo tengo un método para frenar a alguien, independientemente de que me haya robado la clave, entonces estoy frenando el 90% de los ciberataques. Este concepto es fundamental y nos va a acompañar a lo largo de lo que resta la charla. ¿Cómo lo activo? Bueno, hay un montón de sistemas. Algunos son más complejos, como tener una aplicación, otros
mucho más complejos para empresas con Bluetooth y con un token. No importa, lo que me interesa es que se lleven el concepto y les voy a dar el método más sencillo que sirve para activarlo en el Google, o sea, en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, en Facebook, en Twitter, en lo que sea que usen. Todos comparten este método, que es por mensaje de texto. Mensaje de texto SMS al celular. Ustedes, por ejemplo, en el caso de Google, pueden ir a configuración, privacidad, y en el resto de las aplicaciones, en Facebook, Twitter y demás, se llama, como les dije antes, autentificación, segundo factor de autentificación. Pero salvo Google, porque es Google y lo puede hacer, que le cambió el nombre, lo llama verificación en dos pasos. Pero concepto igual, digamos, son dos dispositivos, una clave y un dispositivo que convergen para que uno sin el otro no sirva. Bueno, les pongo el ejemplo de Google porque tiene el nombre distinto, pero el concepto fundamental es que si lo ven escrito como factor, doble factor de autentificación o verificación en dos pasos, sepan que son sinónimos. ¿Cómo se configura? Bueno, configuración, privacidad, autentificación en dos pasos o segundo factor de autentificación, según se llame la plataforma. Ponen el número de teléfono de ustedes, si no está configurado. Les va a mandar un código al mensajito de texto. Ponen ese código en la plataforma y a partir de ese momento está activo el doble factor de autentificación o autentificación en dos pasos. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Si ustedes van a un nuevo dispositivo o alguien, digamos, le robó la clave o lo que, el escenario que imaginen, esa persona pone el usuario y contraseña de ustedes, primero a ustedes les va a llegar un mensaje de texto con un código que por supuesto cambia cada vez. Si esa persona que les robó la clave no pone ese código que les llegó en ese momento, la clave no le sirvió para nada. Entonces, de nuevo, esto mitiga el 90% de los ciberataques efectivos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablo? Sí, claro. Viste que cuando vos a veces pones, Google te dice, ¿quiere usted usar una contraseña segura? Y te Sí. manda una contraseña. ¿Eso es válido? Sí, lo que te sugiere es una contraseña que cumple por lo menos lo que se considera el estándar de más de 8 caracteres, alfanumérica, etcétera, etcétera. Digamos, te da una sugerencia, porque si te dice eso es que detectó que estás usando un tipo de clave, lo que ellos llaman basada en diccionario, es decir, que la podrías averiguar no tanto por fuerza bruta, sino sabiendo tu información, porque usaste un nombre de pila de alguien, o una fecha de nacimiento, un DNI, o una combinatoria de eso. Entonces Google, cuando pusiste la clave, dice, esto estaría basado en diccionario, te sugiere que utilices otra, digamos. Pero bueno, ahí entran algunas líneas medios grises que tiene Google y varios temas, ¿no? Que sabe tu clave. Entonces, pero bueno, ahí es una discusión más filosófica. Pero sí, básicamente, este, mm, digamos, es recomendable tener una determinada, una mínima longitud de caracteres, idealmente alfanumérica, pero como les digo, es recomendable hoy por la cantidad de claves que tenemos en las distintas plataformas utilizar frases, pues son fáciles de acordarse y son muy largas. Y solo por la longitud vas a ver que Google ahí no te lo va a sugerir. Este ¿Puedo tipo de ataque, preguntarte que estamos? sí, claro. No te quise interrumpir antes, pero como ya te interrumpieron, entonces te pregunto. Cuando Dime. vos decís el uso de How Secure is My Password en Sí. .NET, vos tenés que poner tu clave. Una clave, la que quieras probar, pero eso no queda grabado en ningún lado. Es más, podés hacer la Esa prueba. es mi pregunta. ¿No tengo el riesgo de que me tomen esa clave? No, no, porque fíjate, podés hacer la prueba de entras a la página, te desconectás de internet y vas a ver que el cálculo lo hace en el navegador, porque usa un lenguaje de programación que entiende los navegadores que se llama JavaScript, que funciona en el cliente, es decir, en el navegador, no envía información. ¿Ya? Lo que Ajá, hace un cálculo en tu computadora, ajá, correcto, gracias. ¿no? Por favor. Phishing es este tipo de ataque, digamos, que es un juego de palabras que deriva literalmente de pesca, ¿no? Phishing es pesca en inglés, y es una derivación de una técnica de ingeniería social. Digamos, ingeniería social en criminalística es lo que en la calle se puede llamar el cuento del tío. Un engaño
destinado a, digamos, al fraude, a robar dinero, etc. Pero específicamente el phishing, la pesca en general, está destinada a robar credenciales, en claves de redes sociales, de mail, de bancos, etc. ¿Cómo funcionan normalmente? El phishing, habrán recibido cientos de estos mails, incluso a algunos les parecerán graciosos, pero créanme que todo lo que vamos a ver ahora fueron efectivos y forman parte de causas penales. Estos tres que les voy a mostrar en esta secuencia, déjenme ver si son estos, sí. Fueron recibidos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y distintos oficiales, distintos funcionarios, le dieron clic, pusieron su contraseña y alguien intentó acceder a sus digamos, cuentas de correo oficiales. Esto, por ejemplo, recibe un oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si ustedes lo analizan un segundo, pero por eso les digo que son efectivos, porque uno entiende también que en el día a día, en la vorágine del trabajo, no se puede prestar mucha atención a todo lo que dice el mail, pero bueno, de eso se aprovechan los criminales. Un supuesto administrador de sistema les está diciendo que tu casilla de correo está por explotar, con otras palabras, y que si entras al webmail y pones tu clave, mágicamente esto se va a solucionar. Les digo, fíjense, somos funcionarios del Ministerio de Seguridad y te llega un mail de alguien llamado P. Morales, que no existe en el Ministerio de Seguridad, con un dominio .es, o sea, de España. Ya de movida debería uno decir, ¿qué es esto? Y me quiere llevar a un link, que uno antes de dar clic, posiciona el haga clic aquí, te dice a dónde te quiere llevar. Me quiere llevar a un lugar que no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad. Site88.net termina siendo el dominio. Esto era un sitio destinado a robar usuarios y contraseñas. Básicamente es un sitio de phishing. Pero así hay varios. Este es muy parecido también, recibido del Ministerio de Seguridad. Habla de todos los derechos reservados, ¿no? Todos efectos muy parecidos. Y de otros incluso más desprolijos aún, como este. Fíjense que acá ni siquiera se tomaron el trabajo del haga clic aquí, te pone un link que no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad, pero como te dice, no, fue escaneado por malware y esto está limpio, bueno, muchos usuarios se confían. Pero claro, no es un virus, es una página destinada a robarte contraseñas. Y donde el usuario, haciendo clic, ingresa voluntariamente, entonces no es una acción de por sí sospechosa para un antivirus, salvo que la página ya sea públicamente conocida como una página que roba contraseñas, y es nuevo, como pasó en este caso, el antivirus ni se da cuenta, digamos, el proxy, o lo que se llama técnicamente el proxy de tu organización, si estás dentro de una empresa, ni se entera. Entonces, ¿por qué digo que estos son peligrosos? Porque normalmente llegan en horarios donde uno está trabajando, está haciendo mil cosas y no le presta atención real a lo que te está sucediendo. En Argentina, la campaña de phishing más efectiva que hubo y la que generó un montón de causas en todo el país, fue una campaña bastante grande para robar las claves fiscales de la AFIP de un montón de personas. ¿Por qué fue efectiva y para qué quería alguien la clave de AFIP? Que fue lo primero que cualquier investigador nos fuimos preguntando, ¿para qué querés la clave fiscal de una persona? Fue efectiva porque el mail básicamente apelaba a uno de los peores instintos que te puede pasar como ciudadano, como empresario o como quieras, que es la AFIP te avisaba que te iba a subir los impuestos. Decía, hemos detectado que su nivel de facturación es superior y que usted nos ha engañado y que, bueno, si no ingresa a hacer tal cosa, daremos de baja su quit. Y mientras uno insultaba, porque puede ser que la AFIP te suba los impuestos, bueno, en el medio pusiste tu usuario, tu contraseña, y los malos se hicieron con tu clave fiscal. ¿Para qué la querían? Era una organización que la llevó el fiscal federal Horacio Solín, que es fiscal de delitos informáticos. Hay una organización que se dedicaba con claves fiscales robadas a generar un documento que se llama carta de porte. Carta de porte, vos cuando vas por la ruta con mercadería, si te para gendarmería, podés justificar la mercadería que llevas atrás, que uno presume con esta organización que era mercadería robada, ¿no? O por lo menos dudosa. Entonces, fue súper efectivo, se estima que se mandaron 500.000 de mails y mucha gente cayó. Entonces, una clave
mal ingresada, no se trata de lo que tengo que esconder, sino que hay organizaciones que utilizan credenciales para generar daño a nombre de uno. Toda esta gente tuvo que ir a los que realmente se dieron cuenta, los que realmente emitieron cartas de porte a su nombre, tuvieron que formar parte de la causa. ¿Cómo se mitiga el phishing? Doble factor de autentificación. Habrán notado, y fue producto de esta causa, que la FIP ahora te obliga a tener clave, lo que llaman clave biométrica nivel 3 o superior para determinadas cosas. Doble factor de autentificación. Una clave, la clave fiscal, con algo que soy, tu cara, la huella, el iris. Sin eso es solo la clave. Lo mismo en los sistemas de correo, como les decía. Si alguien me robó la clave y no tiene además acceso al, en este caso, el celular, como les enseñé, no le sirve de nada la clave que les pueda haber robado por phishing. Pero hay una variante que es un poco más complicada, pero mucho más peligrosa. Así como está el phishing, que se llama pesca, que tiene la característica que normalmente es masivo, como les decía, no está focalizado, se envían cientos, miles, millones, si quieren, de mails, WhatsApp, mensajes de texto, llamados, lo que sea para robar credenciales, y lo que cae, cae, y se utiliza a favor del criminal. La variante peligrosa se llama spear phishing, que sería la traducción pesca con lanza, porque esta sí está focalizada y esta sí es contra ustedes o la organización. ¿Y por qué es peligrosa? Bueno, porque presupone una investigación sobre ustedes. Entonces, imagínense que yo quiero robarle la contraseña a Simón. Entonces yo empiezo a buscar, analizo las redes de Simón Edbull, veo sus publicaciones, lo estudio durante una semana y digo, ah, mira, estuve de viaje en Córdoba, por ejemplo. Entonces, no sé si viajaste a Córdoba en serio, Simón, pero digo, si fue casualidad, pero digo, como ejemplo, veo que Simón se conecta desde Córdoba, entonces le mando un mail diciéndole, hemos detectado actividad sospechosa de su cuenta. Usted se conectó a tal sitio desde Córdoba y nunca lo hace. Por favor, ingrese aquí. Y eso sí te llama la atención, porque como realmente viajaste, no lo ves como sospechoso, y mucho menos en la vorágine. Pero hay una variante mucho más peligrosa aún, que es, imagínense que yo quiero entrar a la cuenta de una determinada persona que se llama Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez, yo sé que es hincha de Boca y le gustan las armas. Bueno, entonces creo un sitio de noticias para hinchas de Boca que tengan pasión por las armas. Y yo no le estoy robando la clave, le estoy invitando a Juan Pérez a decir, mirá, si te suscribís, vas a recibir semanalmente noticias de este estilo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es peligroso eso? Yo no le robo la clave, sino le pido que se cree una cuenta. Porque está estudiado que 8 de cada 10 personas usan la misma clave en todos lados. El 80% de la gente repite las contraseñas. Entonces, al sacarle, digamos, esa base de datos, por supuesto la manejo yo. Lo peligroso de esto es que esa clave seguramente la podré utilizar en su red social, en alguno de sus correos, en su oficina, en algún lado me va a servir. ¿Cómo se mitiga de nuevo y hacer, a riesgo de sonar repetitivo, doble factor de autentificación? Les voy a mostrar un sitio de phishing real. Me encuentro aquí. Imaginen que recibo un mail donde mi cuenta de Facebook, bueno, sufrió peligro y que si yo ingreso y pongo mi usuario y mi contraseña, bueno, digamos, voy a mitigar ese peligro. Por supuesto, normalmente son links muy parecidos, en este caso, a lo que sería facebook.com. En este caso, fíjense que puse una dirección, no tiene nada que ver con facebook.com, créanme que es igual de efectivo, pero este caso es a propósito, que es bien distinto porque Facebook tiene una serie de bots, de robots, buscando sitios falsos durante todo el tiempo y cuando los ve los denuncia. Entonces en este caso es bien distinto a propósito. Pero me sirve por varios motivos. Primero, fíjense, es la página de ingreso de Facebook. Segundo, hay un detalle muy importante que desde que comenzamos a conectarnos a Internet, nos dicen lo siguiente. Si vos ves en una conexión que está el candadito, ves que acá está el famoso candadito, o en otros navegadores es la luz verde, si está el candadito, estamos bien. Si no está, estamos mal. Bueno, eso es una verdad a medias.
El candadito lo único que significa es que mi conexión, o sea, la conexión del cliente, la conexión que tengo con el navegador y el sitio al que quiero entrar está encriptada. Es decir, si hubiera alguien en el medio tratando de, digamos, mirar qué estoy haciendo o de robarme una contraseña en el medio, no puede porque está encriptado. Supongamos que en mi oficina, mi jefe pone un programa para robar contraseñas, como la conexión entre mi navegador y Facebook está encriptada, mi jefe o quien sea no podría robarme la clave porque la ve encriptada. Pero eso no quiere decir que el sitio al que me estoy conectando sea seguro. Acá tranquilamente podría tener el famoso candadito. Y lo único que significa el candadito es que si hay alguien espiando en el medio, no puede ver nada. Pero el sitio es el malo en este caso. Entonces, guarda, el candadito cerrado significa que estamos bien, significa que nadie me puede espiar en el medio. Es importante para los bancos, para muchas cosas. Pero no significa que el sitio sea seguro. Y es por eso que muchas veces confunde. Este sitio es seguro, dicen la mayoría de los navegadores, se refiere a la conectividad, no al contenido. Entonces imagínense, me llega a esta página, entonces vamos a poner, mi usuario es amigos de Israel, clave test 123. Yo pongo mi usuario, mi clave me llega a mi verdadero Facebook, fíjense que no me di cuenta de nada, pero hay una base de datos que se hizo la persona, que fíjense que hoy a tal hora alguien puso ese usuario y esa contraseña. Entonces, en el medio, alguien se quedó con mis credenciales. ¿Y por qué es importante, como les decía, el tema de poner doble factor de autentificación en todos los servicios? Porque si nos quedamos solamente con el mail, con las redes sociales y demás, que son muy importantes, digamos, tienen que ver con nuestra información o con que hagan cosas en nuestro nombre, les quiero compartir este caso, que son las redes sociales institucionales. Y esto me pasó a mí. Ustedes saben que yo fui director de cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la gestión pasada. Y un día salimos todos a correr porque le hackearon el Twitter a la ministra. Claro, para nosotros fue digamos, algo que rompió todos los esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros monitoreábamos toda la infraestructura del ministerio, esos mails que les mostré antes, el doble factor de autentificación, capacitación a los usuarios. ¿Quién se nos escapó? Los community managers de la ministra, o sea, los que le manejan las redes sociales a la ministra, que no es la cuenta del ministerio que sí la monitoreábamos, la cuenta personal de la ministra. Entonces, en este sentido, dos cosas. Primero, la marca como activo intangible también se puede ver afectada por una clave. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, fue tapa de los diarios, pues decían la ministra de Seguridad insegura. Fíjense que incluso hicieron público su teléfono, porque ingresando a su cuenta de Twitter vieron dónde tenía configurado el teléfono y lo hicieron público y, digamos, literalmente la volvieron loca y salió en la tapa de los diarios y demás. Entonces, como experiencia, me gusta contar las cosas que salieron mal, las que salieron bien, como dice un amigo, se cuentan solas, ¿no? También, digamos, todo tiene que ver con la ciberseguridad. La imagen de la organización, la imagen de ustedes que tienen que ver con estos temas, también se afecta por una posible clave. Y en el otro caso, que ven acá, es la bolsa del Paraguay. Esto fue hace relativamente poco, fue en junio de este año, de la bolsa del Paraguay, fue comprometida su cuenta de Twitter y tuvo un impacto en la economía de Paraguay. ¿Por qué? Porque esto hizo bajar la bolsa, porque hubo algunos anuncios que después no se sabía si eran verdaderos o falsos. Tan increíble como suena, realmente una cuenta de Twitter, una clave no protegida por doble factor de autentificación, produjo un impacto en la economía real. Entonces, interesante, y más interesante aún, como fenómeno, todo muy parecido en su concepción, que es el phishing, el robo de contraseña, pero solo que va cambiando la complejidad, es este fenómeno que Interpol llamó BEC, Business Email Compromise. Alguien, si lo buscan en internet, lo tradujo como la estafa del SEO. Les juro que no fui yo, porque no tiene nada que ver la traducción, pero alguien lo tradujo así.
que es básicamente phishing. Digamos, le roban la contraseña a un gerente general, a un ministro, a alguien de jerarquía, pero la idea no es que se enteren, como pasó con la ministra, que hicieron público, que te tomaron la cuenta y pusieron mensajes graciosos o lo que sea, sino muy por el contrario, que nadie se dé cuenta que el criminal robó esa contraseña. ¿Para qué? Para estudiar a la víctima, en este caso el gerente, ver cómo habla, con quién habla, cómo emite pagos, cómo hace procesos durante semanas, meses, y un buen día emite órdenes en su nombre. Esto es muy así, a tal punto que les quiero contar un caso, hay miles, porque ya Interpol lo consideró una plaga, lamentablemente. Hay un caso emblemático aquí en Argentina, que esta causa la llevamos nosotros con el juez federal Ariel Lijo, que es el club Boca Juniors cuando vendió el jugador Paredes al PSG, al Paris Saint-Germain. Yo de fútbol no entiendo absolutamente nada, pero en este caso tuve que meterme mucho. ¿Por qué? Alguien había tomado una de las contraseñas directivas del club Boca Juniors. Y directivos de Boca con directivos del PSG estaban negociando el pase total, pero en particular un porcentaje, lo que sería una seña para que este jugador empiece a jugar allá. Me acuerdo que esa seña eran 2 millones de euros aproximadamente. Entonces, había una cadena de mails donde estaban los de Boca, los del PSG, discutiendo. Bueno, se paga así, se paga así, lo que sería una conversación tradicional, que me pareció muy extraño que sea por mail, pero parece que es un giro habitual. Un buen día, esta persona o grupo de personas que estaban estudiando el directivo de Boca, lo que hicieron es, entraron de nuevo al mail y crearon lo que se llama una regla de correo, algo para que de forma automática el verdadero dueño de la cuenta de correo no reciba más mails del Paris Saint-Germain. Es decir, si llegaba algo real a Boca del Paris Saint-Germain, el servidor automáticamente lo borraba. Entonces el verdadero usuario nunca se enteraba de los nuevos mails, pero él sí, y siguió las conversaciones. Y un buen día, este atacante dijo, mirá, el dinero mandalo a este SWIFT, o sea, lo que sería el CBU internacional, y mandaron los 2 millones de euros. 6 meses después, no una semana, digo, 6 meses después, Boca pregunta, che, ¿y el dinero de tal cosa? ¿Qué dinero? Dicen los franceses. Imagínense, 6 meses después, ese dinero que fue por México, se sabe que se giró a China, todavía no se encontró la culpable. ¿Todo por qué? Hubo una clave y que los correos no estaban protegidos con doble factor de autentificación. Esto lamentablemente pasa y pasa cada vez más en organizaciones grandes y chicas también. Entonces, la contraseña ya no es algo que yo no tengo nada que esconder, sino que pueden utilizarte para hacer delitos o pueden literalmente utilizarte para robar dinero. Malware. Los que llevamos un tiempo en esto éramos felices cuando todo era virus. Bueno, el virus es un ítem más de esta enorme familia que se llama malware en general, que incluye a los troyanos, a los rootkits, algo que está muy de moda ahora, que es el ransomware, que es un virus, básicamente, solo que en lugar de solamente infectar, un buen día te encripta toda la información de tu empresa o de tu casa, y si querés recuperarla, tenés que pagar. Por eso ransomware de rescate. Pero más allá de las cuestiones técnicas del último antivirus, las últimas actualizaciones, que como les decía, eso es muy cierto, y pertenece, si quieren, al mundo de los técnicos, hay algo muy importante que me gusta destacar cuando hablamos de malware, y es que algo que quizás les suene obvio, pero vale la pena destacarlo. El malware son, digamos, los virus, permítanme usar solamente esta palabra, los virus informáticos no son entidades biológicas, como los virus, ¿no? Como el coronavirus y demás. Son programas. Quizás sé que suena gracioso y me deben estar diciendo, ¿qué me está diciendo este muchacho? Cuando uno toma conciencia de que son programas, bueno, siguen la lógica de cualquier programa. Es decir, alguien lo tiene que ejecutar o algo, se tienen que dar determinadas condiciones y son para un sistema operativo determinado y no otro. Por ejemplo, el 90% del malware de los virus son para Windows. ¿Eso quiere decir que si tengo Mac o Linux soy invulnerable? No. Existen, pero son muchísimo menos. Por un montón de cuestiones técnicas de que es muchísimo más fácil hacer un malware para Windows sobre todo. Pero
Digamos, no quiere decir que soy invulnerable, pero es importante, habrán visto en los medios, la pandemia informática, cuando salió el WannaCry, que fue un malware bastante conocido que apagó 100.000 equipos en todo el mundo, aquellos que tenían Mac y Linux no se vieron afectados. Entonces, primer tema, son para un sistema operativo. Pero segundo, si bien, como les decía, hay algunas condiciones donde el malware se reproduce a partir de cuestiones técnicas que tienen que ver con tener el último sistema operativo y demás, que es muy cierto, también en el 80% de los casos llega por correo electrónico o por WhatsApp. Es decir, algún usuario le dio clic y lo ejecutó. Por eso digo que no son entidades biológicas, son programas, y si yo de la nada recibo un mail de alguien que conozco, pero de la nada me está hablando en inglés y me dice, te estoy enviando esta planilla que no esperaba, bueno, deberíamos sospechar, no abrirla. Por lo menos preguntar, ¿vos me mandaste esto? Porque esa es la manera en que están entrando hoy la mayoría de los virus. Cuando alguien se infecta, lo que hace el virus es agarras la libreta de direcciones de ustedes y les envía un montón de copias de sí mismo, muchas veces como a ustedes, y otras tantas veces la envía a nombre de otra persona de su lista de contactos. Esto lo digo porque es muy común que puedan recibir algún llamado a ustedes diciéndole, che, estás infectado porque me llegó un mail tuyo con virus. Por ahí no son ustedes, porque es alguien que los tiene a ustedes y a esa persona en su lista de direcciones. Pero básicamente, tratemos de no ejecutar, más allá de los antivirus y demás, cosas que no sé qué son. Son programas. Los programas siguen lógicas, se ejecutan, pasan a memoria y son de un sistema operativo. Y nos vamos acercando al final, para cumplir con el tiempo que habíamos pautado, con 3 conceptos que quiero cerrar que para mí son fundamentales, porque hoy gran parte del vector de los problemas son los dispositivos móviles, las tablets, los celulares, etcétera, trasladan mucho más problemas que las computadoras hoy, lamentablemente. El primero es, les pido que por más que sea molesto, por más que sea más lento, le pongan un control de acceso al celular de ustedes. Control de acceso puede ser una clave numérica, un patrón, la cara, idealmente con doble factor, es decir, las dos cosas, la clave y la cara de ustedes, por si alguien les robó la clave. ¿Pero por qué? De nuevo, tenemos esta costumbre de yo no tengo nada que esconder y me hago cargo, digamos, mi familia, casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen, también cada tanto tengo que dar estas charlas. ¿Por qué? Porque como tenemos muy arraigada esta frase, muchas veces no nos damos cuenta que el celular es un acceso a nuestra vida hoy. Les quiero contar un ejemplo rápido de la importancia de esto. Hace 2 o 3 años, una causa bastante grande en la agencia de noticias Telam, que entre otras cosas tuvo una serie de amenazas de muerte a una directora, pero que su punto, digamos, crítico y por el cual lamentablemente terminó renunciando y con licencia psiquiátrica, fue lo siguiente. Esta chica, pues una chica muy joven, directora, pero muy joven, un día fue una reunión, muy en resumen les cuento, ¿no? Por supuesto, dejó su celular en su puesto de trabajo sin ningún tipo de control de acceso. Bueno, alguien accedió a su celular y bajó todos sus WhatsApp a un backup que ella ni se enteró. Yo les pregunto, ¿quién no habla mal de su jefe en un chat? Todos. Creo que menos mis empleados, no, pero todos tenemos no algo que esconder, pero sacado de contexto, por supuesto nos puede hacer daño. Bueno, es lo que le pasó a esta chica. Crearon un blog, digamos, una página web, donde todos los días, le voy a preguntar. durante meses, le fueron publicando cosas. Por ejemplo, fueron publicando que hablaba mal de su jefe, que su jefe era demasiado grande, que yo tuvo problemas con alguna amiga, porque esa amiga recién casada, con ella estaban hablando de lo lindo que era tal o cual chico, y tuvo problemas, como fue público, el novio de esa, o esposo de esa chica se enteró, tuvo 10.000 problemas, terminó con la licencia psiquiátrica. Entonces, ella, yo, nadie tiene nada que esconder.
Pero cuando lo hacen público, sacado de contexto, te puede generar otros problemas. Segundo tema, importante hacer copias de seguridad de las cosas, que no se pierdan los chats, los archivos que tengo. Y el tercer tema, y quizás más importante, es analizar los permisos de las aplicaciones que no conozco y voy a instalar. ¿Esto por qué? Fíjense, esto es un ejemplo de una aplicación que realmente estaba en el Play Store, que es el repositorio de Android, pero en el App Store de iOS, como es de iPhone, es exactamente igual. Uno puede ver qué permisos, o sea, a qué quiere tener acceso esa aplicación de mi celular antes de instalarlo. Fíjense, este ejemplo era algo que hoy se sabe que era un malware, una aplicación maliciosa, que estaba en el Play Store de Android, que llegó a tener 300.000 descargas, es decir, 300.000 celulares virtualmente infectados. Esta aplicación se llamaba la calculadora del amor, que era básicamente un horóscopo, donde uno ponía la fecha de nacimiento y te decía que vos sos compatible con tal signo, por esto, pero para hacer eso, fíjense que me pedía acceso a la ubicación por GPS, no tiene nada que ver. Acceso completo a mis discos, fotos, etcétera, etcétera. Acceso a mi conexión de Wi-Fi. Bueno, hoy se sabe que esto era parte de un tipo de ataque que se llama ataque de denegación de servicios distribuida. Suena trabalengua, las siglas en inglés son DDoS. Es un delito en Argentina, es interrupción de servicios. ¿Y cómo se utilizaba? El dueño de esta aplicación, con un panel de control, imagínense, veía a estas 300.000 personas, estos 300.000 celulares infectados, y de un buen día te decía, bueno, hoy los 300.000 se conectan, todos muchas veces a, por ejemplo, no sé, clarín.com. Cuando uno hace eso, se produce un efecto físico, que es la interrupción del servicio. Es como si todos quisiéramos salir al mismo tiempo por una parte, no se puede. Por más seguridad que tenga Clarín o quien sea, si miles de usuarios se conectan muchas veces al mismo tiempo, lo terminan haciendo inaccesible para el resto. Fíjense que por instalar una aplicación sin querer pueden formar parte de un ataque. Entonces, consejo, analizar las aplicaciones que voy a instalar en mi celular, y si tengo que instalar un jueguito, algo para un nieto, para mi hijo, para que lo use, bueno, tratar de que por lo menos no sea el celular laboral. Y en lo posible, después desinstalarlo, ¿no? Porque, digamos, si no conozco la procedencia, pueden utilizar mi celular para otra cosa. Mínimamente ver los permisos. Si uno ve que me pide acceso al GPS y no tendría por qué tenerlo, no darle permiso. Ahora, si uno va a instalar el Waze, por ejemplo, que es una herramienta de GPS, y me pide acceso al GPS, bueno, en ese caso está bien. Corolario, básicamente, lo mejor es utilizar el sentido común en este tipo de aplicaciones, ver de qué se trata y a qué me está pidiendo acceso. Pero créanme que es hoy el ataque más frecuente, utilizar tu dispositivo para otra cosa. Y finalmente, creo que el mejor consejo que les puedo dar es decirles que el Wi-Fi es el peor de los protocolos inventados en la historia. El Wi-Fi es el protocolo de conexión a Internet cuando ustedes están en su casa, en la oficina y demás. Funciona o está ideado pensando que todo el mundo es bueno. ¿Cómo funciona? Habrán notado que cuando ustedes con el celular o con la computadora se conectan a una red de Wi-Fi, supongamos que están en sus casas y buscan las señales, la señal de sus casas se llama señal mi casa. Cuando ustedes se conectan, ponen la contraseña una vez y nunca más se las vuelve a pedir. Han notado que la próxima vez que ustedes están en sus casas se conecta automáticamente, no vuelven a conectar. ¿Esto por qué es? Porque el Wi-Fi en el lado del celular o de la computadora, con el hecho de tenerlo prendido, está todo el tiempo buscando señales conocidas. Entonces agarra su tabla de señales conocidas, es decir, donde ustedes se conectaron, y pregunta, hola, ¿la señal mi casa está disponible? Como nadie responde, pasa a la siguiente. Hola, ¿la señal trabajo está disponible? Y así con la siguiente. Hasta que alguien le responde, sí, yo soy la señal a la que te conectaste.
Qué bueno, dice el celular de ustedes, se conecta, establece conexión para ustedes de forma invisible y navega. ¿Cómo funcionan algunos dispositivos maliciosos, que son lamentablemente cada vez más comunes, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires? Este dispositivo, que se llama Wi-Fi Pineapple, que hay varias causas de algunos de estos que los hemos encontrado en bares y restaurantes de Puerto Madero, lo que hacen es responder siempre que sí. Dispositivo muy barato en términos de costo de ataque, digamos, para una organización, vale $100. Imagínense que vale muy barato para los que están realmente motivados para hacer esto. Lo que hace este dispositivo es, como les decía, responder siempre que sí. ¿Y qué sucede? Ustedes tienen el celular en el bolsillo, o en la cartera, o en la mesa, o en cualquier lado, con el Wi-Fi prendido, están buscando señal. Entonces el celular pregunta, hola, ¿señal en mi casa está disponible? Por más que estén en el bar de Puerto Madero, esto les va a decir, sí, yo soy señal en mi casa. Qué bueno, dice el celular. Envía la contraseña y como les dije al principio, pensado que todo el mundo es bueno, por el solo hecho de que este router les dice que es el celular, el router de sus casas, el celular de ustedes confía, no vuelve a validar como otros dispositivos, otros protocolos, como por ejemplo el Bluetooth o el GPS, digamos, tienen otras validaciones. El Wi-Fi lo único que necesita es que un router le diga, soy yo, el que conocías. Bueno, a partir de ese momento está conectado. Pero ¿cuál es el peligro? Que a partir de ese momento están conectados, pero al dispositivo malicioso. Entonces el celular de ustedes navega libremente, entran y salen mensajes, mails, pueden estar navegando, digamos, usándolo o simplemente teniéndolo en el bolsillo, pero todo lo que hacen queda almacenado en este dispositivo. Alguien se lo lleva, craquea y averigua, digamos, claves de bancos, claves de mail, claves de redes sociales, etcétera, y utilizan sus conexiones. En este punto de la charla, normalmente, cuando las hacemos presenciales, ahora por cuestiones obvias tampoco podemos, yo lo que hago es, al comienzo de la charla, dejo corriendo uno de estos dispositivos a propósito, para en este punto de la charla mostrarles las señales de los celulares de ustedes. Porque mientras estuvimos charlando, los celulares de ustedes, por el hecho de tener prendido, si estuviéramos en la misma charla, yo estaría registrando, por supuesto nunca lo pongo para que guarde información, ¿no? Pero registrando los nombres de las, digamos, señales conocidas por los celulares de ustedes. Entonces, el auditorio normalmente ahí ve la señal de sus casas, la señal del colegio de los chicos, la señal de un aeropuerto, la señal de los hoteles, la señal de donde estuvieron, la ven. Con lo cual, mientras yo daba la charla, tranquilamente podrían haber dejado grabado absolutamente todo lo que hicieron, sus claves y demás, en mi dispositivo. El efecto siempre es tratar de mostrar que el Wi-Fi es realmente peligroso. Esto es justamente lo que verían en línea, por supuesto estos son señales tomadas de otra charla, pero fíjense que lo que se ve son justamente los celulares buscando, ¿no? Las señales, en este caso de Wi-Fi de McDonald's, de Starbucks, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mientras ustedes estaban escuchando atentamente la charla, podrían haber sido víctimas de un robo de contraseñas, de un robo, digamos, o formando parte de otro ataque. Y si alguien lo llevara a juicio, yo tranquilamente podría decir, pero no, yo de tal hora a tal hora estuve dando una charla, no tengo nada que ver. Y les puedo asegurar por haber estado del otro lado que es muy difícil de probar. Por lo tanto, corolario, el mejor regalo y consejo que les puedo dar es, si no van a usar el Wi-Fi, apáguenlo. Digamos, tomemos esa costumbre de prender el Wi-Fi cuando me voy a conectar, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo. Y cuando me voy a la calle, apagarlo. Que no se ponga a buscar señales, porque estos dispositivos son lamentablemente cada vez más comunes. Entonces, resumen, claves, os sugerimos frases largas, fáciles de acordar. Doble factor de autentificación por si la clave cae en malas manos. El phishing, malware y demás, además del doble factor de autentificación, prestar mucha atención a las cosas que vienen con adjuntos que yo no pedí. Fotos que no pedí, planillas que no pedí, validarlas. Y apagar el Wi-Fi, les puedo asegurar
que le van a simplificar la vida a ustedes y a sus familias y complicar absolutamente la vida a cualquier cibercriminal. Estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Pablo, acá hay algunas preguntas que te voy a ir transmitiendo. Con gusto. Hay una pregunta que dice, un segundo, ¿el HTTPS es seguro? Bueno, el HTTPS es lo que les mostré antes del famoso candadito, ¿no? El candadito, HTTPS significa que la conexión está encriptada. Significa que entre el navegador, mi browser, mi navegador, y el servidor al que me estoy conectando, supongamos lanación.com, si hay alguien en el medio mirando, va a haber basura, porque solo yo, que estoy en mi navegador, y La Nación pueden ver qué estamos haciendo. Es seguro en el sentido de que nadie en mi red puede ver qué estoy haciendo cuando hablo con La Nación. Pero no significa que el sitio al que voy sea seguro, como les mostré antes. El falso Facebook también podía tener HTTPS o el candadito, pero no quiere decir que el sitio sea bueno, ¿no? Otra pregunta es, ¿con qué periodicidad es importante cambiar la contraseña? Bueno, es una buena pregunta. Se recomienda que por lo menos cada 30 días se cambien las contraseñas, pero este periodo puede ser superior si ustedes tienen un doble factor de autentificación activo. Porque habrán visto que los bancos, para algunas operaciones te piden un doble factor de autentificación más allá del cambio de clave. Por ejemplo, habrán visto, no quiero nombrar ningún banco en particular porque cambian todo el tiempo, pero para algunas operaciones determinado banco te pide un token. Otro banco te pide que pongas el mensaje de texto que te llegó para hacer transferencias, por ejemplo. Tarjeta de coordenadas. O la tarjeta de coordenadas, exactamente. Digamos, esos son segundos factores de autentificación, que no lo usan para el ingreso, porque te hacen más fácil el ingreso, para las consultas, para varias cosas, pero a la hora de hacer movimientos de dinero te piden el doble factor de autentificación. Por eso, como para la consulta y demás, no tenés el doble factor, es que el banco te obliga a que aproximadamente cada 30 días o X cantidad de ingresos tenés que cambiar la clave. La pregunta dice, ¿qué tan seguros son los antivirus gratuitos y pagos? Bueno, digamos, seguros en líneas generales, siempre el dicho popular dice que seguros se lo llevaron preso, ¿no? En ciberseguridad, mucho más. Perdón, Pablo, por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Porque no se escucha cuando ustedes hablan. ¿Quién tiene el micrófono abierto? La gran diferencia entre el pago y el gratuito tiene que ver con que el pago tiene una tasa de actualización mucho, mucho más importante que el gratuito. Es decir, por ejemplo, supongamos que hoy sale un virus nuevo, destructivo, y alguien se la hace llegar al laboratorio de las distintas casas de antivirus. Bueno, probablemente la versión paga esta misma noche, por decir una exageración, ya tengan la versión súper actualizada de cómo detectarlo, y la versión gratuita seguramente, no sé, en una semana. Esto no es tan así, pero para que se den una idea. Normalmente las versiones corporativas son pagas, es decir, que uno tiene una detección centralizada en un servidor y las distintas computadoras de tu oficina reportan a un solo lugar, que ahí es recomendable que sean pagas, pero desde el punto de vista del uso, digo, porque es más fácil de mantener, que todas están actualizadas, que te reportan si hay algo sospechoso en tu red, pero para uso hogareño, digamos, hay varios gratuitos muy buenos, como el Avast, el AVG y otros. O sea que la gran diferencia entre pago y demás es si es corporativo o la velocidad de actualización. Aquí hacen otra pregunta, pero ya la contestaste, que es sobre la impermeabilidad de Apple. Y preguntan, ¿es verdad que los celulares funcionan como micrófonos? Bueno, depende. Si pueden ser usados como micrófonos, pueden. De hecho, hay malware, malware estatal
se los llama entre comillas los troyanos, que en algunos países las policías están autorizadas, aquí todavía no, con asistencia de un fiscal, orden de un juez, en el marco de una investigación te pueden instalar un malware para justamente escuchar tu ambiente y demás. Eso en Estados Unidos, en Alemania, en Israel se hace. Acá Algo que no me es pareció legal. interesante, ¿viste? La Aníbal Israel. Ah, perfecto. Pero en líneas generales, digamos, sí, pero bueno, nada, no me quiero meter en temas muy técnicos para no desviar, pero estoy a disposición después por cualquier ampliación en esos temas. Pero contestando en líneas generales, eh, no es que el malware, o mejor dicho, que el tema micrófono todo el tiempo te estén escuchando. Lo que hoy está probado es que algunas distribuciones, por ejemplo de Android, digamos, de la versión de Google, en particular el Samsung, si ustedes hacen la prueba tiene un asistente, así como el de iPhone tiene un asistente donde vos le podés hablar y decir, hola Alexa, creo que se llama uno, y el otro es Sí, hola Siri, y le podés dar órdenes. Bueno, por dejarlo prendido, no activado manualmente, pero si lo tenés prendido todo el tiempo escuchando a que vos le digas, hola Siri, decime la temperatura, hagan la prueba, si tienen configurado así, de empezar a hablar de, no sé, viajes a Estados Unidos, viajes a Israel, viajes, que de la nada le van a empezar a aparecer propagandas de viajes, porque ese sí está escuchando y sí, este, digamos, hace esa correlación de eventos de que ustedes están interesados en viajes. Entonces les va a empezar a ofrecer propaganda. Pero eso es porque básicamente alguien configuró que esté todo el día escuchando. No, en un renglón tienen la capacidad de hacer micrófonos, lo tienen, pero en general no es que están escuchando todo el tiempo. Pablo, me preguntan, si tenés fibra óptica en tu casa, ¿es necesario apagar el Wi-Fi? Es que serían cosas distintas, ¿no? Digamos, el Wi-Fi me refiero a apagarlo en el dispositivo, o sea, en el celular, en la notebook, en la tablet, si no estoy en mi casa. Es decir, si ustedes están en su casa y se conectaron al Wi-Fi, sea por fibra óptica, sea por cable, sea por ADSL, sea por el medio que sea, ustedes están en un entorno donde ya están conectados a un router, en este caso el de la casa de ustedes, conocido. Si ustedes se van de su casa o de su oficina, van a notar que con el Wi-Fi prendido, eh, el aparato está todo el tiempo buscando señal. Ahí es donde recomiendo no apagar el Wi-Fi de casa, sino el Wi-Fi del celular, que no se quede buscando señal. Entonces, llegan nuevamente a sus casas, lo prenden y se conectan, o se conecta solo. Eso para ustedes es el hábito de apagar el Wi-Fi si no voy a estar en un lugar que yo conozco, o sea, mi casa, el trabajo, y el que no esté buscando señal, que es lo recomendable, que si alguien pasa con uno de estos aparatos, no pueda interceptarle la comunicación. Acá me está pidiendo Salito Gut la palabra que quiere preguntar, que abra su micrófono y pregunte, por favor. Y Alberto veo también Hola está. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Discúlpame la molestia. Mi No, pregunta por es la favor. siguiente. Segundo factor de autentificación. A mí me pasó estar de viaje, tratar de entrar desde un hotel a mi cuenta Google y resulta que mi celular no funcionaba, así que no me podía autentificar porque el SMS no me llegaba. Tal cual. Bueno, recuerden que al principio les dije, hay otros métodos más eficientes, como hay una aplicación que se llama Google Authenticator, que por el hecho de abrirlo, te va a dar el número que es el token y lo puedes utilizar. Es justo el caso que decís, es la contra del método de doble factor por mensaje de texto. Que si vos te vas de viaje, ese mensaje, por más que tengas roaming, muchas veces no te llega, porque son los planes de las distintas proveedoras. Lo que pasa es que es el método más sencillo de explicar y no técnico, pero en la realidad, mucho más eficiente que el mensaje de texto es instalarte una aplicación. Esta, el Google Authenticator, es gratuita, solo que para activarla, además del paso que les mostré con el número, tenés que escanear un código de QR, que no es nada del otro mundo. Sé que hoy seguramente lo hicieron para otras cosas,
pero requiere 3 o 4 pasos adicionales. Es decir, sí, contestando tu pregunta, efectivamente te puede pasar que el mensaje de texto no te llegue y que estás conectándote en un nuevo dispositivo, por ejemplo, una computadora de un ciber en otro país. Eso puede pasar. Para esos casos, lo mejor es tener instalada la aplicación de doble factor de autentificación, tal cual. Valeria Saba Gracias. pregunta si se puede invertir en criptos. Sí, poder se puede. Criptoactivos, ¿no? Y criptoactivos como el Bitcoin, Litecoin, Litecoin y Monero, y hay muchísimas. Son, digamos, Argentina, cuando se reunió el G20 aquí en Argentina y presidía Argentina, el G20 sacó una decisión, una comunicación, donde sugiere no llamarlo criptomonedas, como se lo ve en la mayoría de las aplicaciones, sino criptoactivos, porque justamente como son producto de una operación matemática, digo, vale decir, es algo que uno puede crear, no sería una moneda, no sería algo que está respaldado por un Estado, un banco, lo que sea, sino un activo en el sentido que es comparable a, por ejemplo, una obra de arte. Una obra de arte vale lo que la gente está dispuesta a pagar versus lo que alguien está dispuesto a vender. En este caso es exactamente igual, solo que hay una que picó en punta, que fue la primera, que se llama Bitcoin, que hoy está en un valor cercano a los $10.000. Fluctúa bastante cada uno. Es estable respecto de cuando vos tenés el dinero en Bitcoin, digamos, el valor de las cosas que se venden en Bitcoin no varía, siempre es 2 Bitcoin, 5 Bitcoin, 0,1 Bitcoin, pero es muy volátil respecto del valor del Bitcoin. Llegó a valer 20.000, en un momento 2.000, en otro día. Entonces, si uno habla, no soy economista, lo digo desde el punto de vista ciber, si uno habla de, así como guardo en dólares para tener mis pesos en algo, bueno, yo creo que es muy, muy volátil. Ahora, lo interesante es que cuando uno compra bitcoins o cualquier criptoactivo, el dinero ya no está en el país, ¿no? Porque está en el ciberespacio. Entonces, es una manera de hacer transferencias sin apostar a largo plazo, que tiene esta volatilidad, la manera de hacer transferencias, que realmente le está dando muchos dolores de cabeza a los bancos en ese sentido, porque uno pone el dinero ahí y lo baja de alguna manera en cualquier lugar del mundo, está en internet, está en el ciberespacio, el dinero ya no está acá, no está en una caja de seguridad, no está en el colchón y no está en un banco que tiene que girar los valores, está en la quinta dimensión. Entonces, se puede. Hoy a la mayoría de las casas de cripto serias, digamos, como Vitex o Tango, o varias de las argentinas, les cabe la regulación de casas de cambio, que hasta hace poco no les cabía, y bueno, empezaron a ponerle algunos corsets, pero siempre hay maneras de comprar cripto totalmente. Aquí hay otra pregunta, Pablo, que Levantando la mano. me dicen, tengo cerrado el uso de datos en el celular, si eso es correcto. No entendería la pregunta. ¿Cómo? Graciela, Cerrado. Sí. Graciela, ¿podés hacerla? Hola, cuando yo Sí. estoy en mi casa, tengo cerrado el uso de datos, pero sí el wifi. No, en tu casa no hay problema. Claro, ya entiendo. Sí, 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 sí. En tu casa no hay problema que uses el Wi-Fi. Digamos, básicamente, por eso decía que cuando la señal es conocida, Wi-Fi en tu casa, Wi-Fi de tu trabajo, el Wi-Fi de, no sé, la casa de un familiar tuyo que sabes que es la señal de él, ahí no hay problema. Lo que hay que evitar es, por ejemplo, ir a un hotel, ir a un restaurante y no conectarse a ningún lado, simplemente tener el Wi-Fi prendido buscando señal. Porque cuando está buscando señal, puede pasar que alguien aparezca con uno de estos aparatos y sin que te des cuenta, te intercepte las comunicaciones. Entonces, la costumbre es tratar de apagarlo y prenderlo solamente cuando estoy en un lugar conocido por mí, mi casa, mi trabajo, etc., ¿no? Bueno, O sea que si estoy en mi casa no hay problema. en tu casa no hay problema, no habría problema. O sea, ¿hay un escenario donde te puede pasar algo? Sí, pero estás hablando de un ataque recontra sofisticado, con aparatos y
digamos, para no decir que es imposible, que eso es lo que decíamos al principio. Pero en el 99% de los ataques, que es la criminalidad tradicional, que es destinada a robarte información o dinero, en tu casa no pasaría nada. Aquí me preguntan, Pablo, si usar 4G es lo mismo que usar Wi-Fi. No, el 4G tiene muchos más sistemas de autentificación. Es decir, no es imposible, pero es muy difícil clonar una celda de 4G, que sería el equivalente a este aparato. Por eso yo decía que el Wi-Fi es un protocolo malo, porque es fácil de clonar, de simular otras señales, porque el celular, por el solo hecho de que le respondas, yo me llamo señal mi casa, el celular se va a conectar. En el caso del 4G, una antena nueva tiene una llave, digamos, conocida, vuelve a autentificar y si no es la que él conoce, no se va a conectar. Y del lado de las antenas, que sería, por ejemplo, digamos, lo que se llama un ataque de hombre en el medio, man in the middle, esa celda falsa que alguien te puede plantar, que era mucho más fácil en 3G y 2G, para 4G se puede, pero lo que hacen ese tipo de ataques es, vos te conectás a la celda falsa, a lo que ese espía te quiere interceptar las comunicaciones, pero para que vos no sospeches, esa celda falsa se tiene que conectar a una celda real, básicamente para que puedas hablar. Como eso hoy es muy difícil, no es imposible, también suelen fracasar ese tipo de ataques. Pero por eso muestro el de Wi-Fi, porque es muy fácil de clonar una señal de Wi-Fi conocida y que tu celular se conecte. 4G no es imposible, jamás me van a escuchar decir que es imposible, porque siempre se puede, pero es muy difícil, es un ataque que tendría un costo muy alto y que ustedes tendrían que ser un objetivo, digamos, por ejemplo, un presidente, ¿no? Que tendría que cuidarse, por decir, de otros estados o cosas así. Pablo, últimas 3 preguntas para cerrar la charla. Me preguntan, en realidad te preguntan a ti, si es segura la clave de la huella digital o es preferible la alfanumérica. Bueno, ninguna clave sola es buena, por más que sea una pasfrase o por más que sea la cara, la huella, el iris. Por eso hablamos del doble factor, que una sin la otra no sirve. Digamos, una clave de 250 caracteres, si alguien la dejé anotar en un papelito y se la llevan, no sirve para nada. La huella lo mismo. Si alguien se hizo con una copia de mis huellas, y hay maneras de reproducirlas, depende del lector que esté del otro lado, si alguien se hizo de mi copia, tampoco me sirve para nada. Entonces, el ideal siempre es las dos cosas. Que yo ponga mi huella, pero además, por ejemplo, un número. O ponga, como el caso de la FIP, que tiene este reconocimiento biométrico, que es una clave, que es clave fiscal, pero además algo biométrico como la cara, hoy con la aplicación del celular. Bueno, Gerardo quiere hacerte una pregunta. Gerardo, ¿podés abrir tu micrófono? Sí, buenas noches. Quería saber lo que decía en la tercera columna, porque estaba tapado por las imágenes. Dice, no instalar aplicaciones que necesiten, y ahí tengo... A ver, para que me pico. Claro, no me di cuenta si te tapaba. Tapan las imágenes. Claro. No instalar aplicaciones que necesiten privilegios. Claro, lo que te decía, que no necesiten determinados privilegios y te los estén pidiendo. Es decir, como decíamos con el ejemplo de la calculadora del amor, ¿no? Te está pidiendo privilegios para tener acceso a tu GPS. Y vos podés decir por qué una aplicación de horóscopo quiere saber dónde estoy. Bueno, ahí no le das acceso, porque probablemente lo estén usando para espiar, para sacar información, para algo, básicamente. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, Pablo. Creo que lo tenemos a Alberto que está ahí haciendo. Ok. Démosle a Alberto la palabra y Ahí después... está. Alberto está como el penado 14 Lo haciéndose. veía. Pablo, me quedó una duda, y Dígame. es, las aplicaciones que yo bajo desde el Google Play o del Apple Store, ¿pueden no ser seguras?
Bueno, es una muy buena pregunta. Pueden no ser seguras. De hecho, el Play Store y el App Store tienen un montón de capas de análisis, digamos, tienen lo que se llama sandbox, las ejecutan, ven qué hacen y en líneas generales, si detectan alguna actividad sospechosa, las dan de baja. Pero hasta que pasa eso, a veces pasa mucho tiempo. En este caso, en particular el Play Store, la calculadora del amor, hay muchos ejemplos, pero este fue como emblemático, tardó cerca de 8 o 9 meses, o 300.000 descargas. Después hubo un caso emblemático, que fue un jueguito que fue recontra popular, hasta tiene un dibujito que se llamó Angry Birds, o sea, pájaros enojados, que era un malware. Hoy se sabe que tuvo millones de descargas, pero ¿por qué no se la detectó? Porque habrán visto que cada tanto las aplicaciones se actualizan de forma, digamos, automática, ¿no? Entonces, le baja una actualización, se ensambla lo malo, hace lo que el dueño pidió que haga y vuelve a caer otra actualización donde ya no tiene el malware. Entonces, pero por más que la aplicación sea buena y esté pensada para en una futura actualización haga algo malo, los permisos te los tiene que pedir al principio. Porque si, imagínate, esa aplicación, el dueño quisiera, no sé, un buen día pedir acceso a todas las direcciones de mail de la gente, si no tiene permisos para acceder al mail, la aplicación, por más que yo mande una actualización, al usuario le va a pedir, ¿querés darle permiso a tal cosa? Y ahí el usuario va a decir, ¿y esto por qué? Y si no se lo da, no va a poder. Por eso es muy importante a la hora de instalarlo, dar los permisos que me va a pedir, versus de qué tipo de aplicación se trata. Gracias, Pablo. Pablo, vos en una de las cosas que dijiste era el tema de una frase larga para poner como contraseña. Ahora, la pregunta es, si vos para cada sitio que te registrás tenés una frase larga, ¿cómo haces para acordarte cuál es cuál y dónde la podés anotar para que no te descubran? Porque Bueno, yo muy buena pregunta. en el blog de notas me voy anotando las claves, porque si no, ¿cómo me las acuerdo? Muy buena pregunta. Digamos, está lo que dice la teoría y yo te voy a contar mi experiencia personal y cómo me viene dando resultados y que ayuda a las investigaciones también. Como estrategia, digamos, hay un montón de productos para guardar claves, como por ejemplo el KeePass o el Password Vault, hay un montón. Algunos son pagos, son muy buenos. Yo te cuento, digamos, la versión argentino gratuita, pero que es muy efectiva, que es la siguiente. Por un lado, digamos, en los sitios críticos, redes sociales, correo, trabajo, etcétera, utilizar claves que no utilices en sitios que no te importen, como los diarios, los blogs, las revistas, esos, digamos, como por el ejemplo que te decía antes del spear phishing, si no sabes quién es el dueño de esa base de datos, poner una clave que no uses en ningún lado. ¿Qué hago yo para guardar las claves? Porque imagínate que además de los servicios tengo cerca de 200 servidores que tengo usuarios y claves. Imagínate, imposible acordarse de las 200 claves y pico más las mías. En mi correo electrónico, que está protegido por doble factor de autentificación, es decir, si alguien llegó a mi correo es porque no solo me robó la clave, sino que me robó el celular y supo la clave y se metió a mi correo, con lo cual prácticamente ya tiene acceso a mi vida. En mi sistema de correo tengo un borrador, un mail borrador, y al mail borrador puedo acceder por el celular, por la web, por cualquier lado, donde tengo anotadas las claves. Entonces, es el blog de notas que decías, pero está en un medio seguro, está en un medio donde para llegar a eso tuvieron que poner mi clave y mi doble factor de autentificación, lo cual es una versión práctica de tenerlo anotado de manera segura, ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo, tu charla fue por demás clara. Creo que todos nos fuimos ya un poco alertados de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para que no nos hagan lo que vulgarmente se dice es el cuento del tío, ¿no? Te agradecemos profundamente tu colaboración y por aclararnos esto de forma tan explícita. Y yo quisiera invitar a todos los presentes para el próximo lunes a las 5 de la tarde
donde vamos a tener una charla con Jaime Rosenberg, que es el redactor en jefe de la sección política del diario La Nación, sobre el tema los medios de comunicación y la política en los términos, durante la cuarentena y durante la post-pandemia. Recuerden, es a las 5 de la tarde y ya van a recibir la publicidad para anotarse. Pablo, si vos querés despedirte de la gente. Yo te hice una pregunta y no la leíste, Simón. Quería saber si Pablo estaba en alguna página donde ya pasaste tu correo, pero quería Claro, saber les si dejo mi alguna correo. página. No Sí, sí, tenemos, o sea, yo actualmente porque estoy se la trabajando. puse la pregunta, pero Simón no te la hizo, entonces. No, básicamente. Porque había puesto el correo, entonces. No, recién lo acaba de poner. Soy miembro de la Fundación Capa 8, que pueden ver fundacioncapa8.org, que es una fundación son varios profesionales dedicados a la difusión de las buenas prácticas de ciberseguridad, del ciberdelito. Ahí pueden ver varias noticias. También, Eso. bueno, mis redes sociales. Fundación Capa 8. Capa 8. Capa 8 es un chiste, les cuento rápidamente, es un chiste para nerds, para gente técnica, porque se dice que muy rápido, que la conectividad tiene 7 capas. ¿No? Se llama el modelo OSI de 7 capas, que lo ven los técnicos en ingeniería y demás, que es de la capa 1, que es lo electrónico, a la capa 7, que es el sistema operativo y las aplicaciones, lo que ve el usuario. Y se dice que el problema siempre es la capa 8, o sea, nosotros, el usuario. Un chiste para nerds. Pero bueno, se orienta a hacer charlas como esta de concientización, capacitación, etc. Y después mis Muy redes bien. sociales, en todos lados, soy Pablo Lázaro o Pablo A. Lázaro, mi mail a disposición para cualquier pregunta. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos, gracias Simón, gracias a todos los amigos de Israel por la charla y porque la verdad, muy buena onda por las preguntas y el recibimiento. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.